Y en esta tarde quiero plantearles una pregunta, ¿sí? Porque nosotros hablamos de la iglesia, concurrimos, nos congregamos en la iglesia, pero quiero dejar planteada una pregunta y que al finalizar tú te puedas responder y puedas analizar tu vida en cuanto a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué significa la iglesia local para ti? ¿Qué es para vos cuando te preguntan, ¿qué es la iglesia? Entonces, nos ponemos a hablar, pero ¿qué es la iglesia local acá? En el caso de ustedes, la iglesia Emanuel, ¿no? En mi caso, Templo del Calvario en Rivera. ¿Qué es la iglesia? Para mí, mi iglesia local, ¿sí? Me congrego en un lugar, bueno, ¿dónde te congregas? En tal lugar. ¿Y qué es para ti? Yo quiero invitarles para que podamos ver, como introducción, podamos ver lo que era la iglesia local en sus comienzos, ¿sí? Entonces quiero invitarles en esta tarde a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 2. Vamos a ir allí a Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Justamente aquí, Hechos de los Apóstoles, este libro nos cuenta la historia, es un libro histórico, nos cuenta la historia del comienzo de la iglesia aquí en la tierra, de la formación de la iglesia local, ¿sí? Entonces, y aquí nos relata un poco lo que era la iglesia local en aquel tiempo, ¿sí? Entonces vamos a leer desde el versículo 41 al 47. La palabra de Dios nos dice así. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían sido salvos. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oh Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y gracias por poder estar juntos aquí en tu casa para alabarte y meditar en tu palabra, Señor. Tú estés tratando con nuestros corazones, oh Dios y Padre, tú estés obrando en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de tener una iglesia local donde congregarnos, Señor Dios. Trata con nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es interesante, dice en el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos. Bueno, esto es la iglesia, ¿sí? La iglesia no es el lugar, porque a veces voy a la iglesia, no, voy al templo, donde se reúne la iglesia. Son términos que a veces los usamos mal, pero tienen gran importancia cómo los usamos. Porque la iglesia, soy yo la iglesia. Y si yo entiendo que yo soy la iglesia, mi actitud hacia la iglesia local va a ser distinta. Porque si yo creo que esto es la iglesia, mi actitud es otra. Yo no tengo nada que ver, no, la iglesia es esto, 4 paredes. Con que esté pintadita, con que esté arregladita, la iglesia ¿cómo está? Está bien. Pero cuando yo entiendo que yo soy la iglesia, por eso acá en el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Bien,
todos los que habían creído en Jesús como su Salvador, forman parte de la iglesia. ¿Sí? Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, eres parte de la iglesia. Eres un pedacito de la iglesia. ¿Sí? Y bueno, si han leído y seguramente entienden los dos conceptos, tenemos la iglesia universal, que son todos los cristianos a lo largo de la historia y que están en todas las partes en el planeta Tierra. Esa es la iglesia universal, ¿sí? Pero después, y es a donde quiero apuntar yo en esta tarde, tenemos la iglesia local, que se estableció en un lugar, que tiene sus puertas abiertas, tiene un templo con sus puertas abiertas para que la iglesia se reúna allí. ¿Qué es para ti tu iglesia local? Es interesante porque dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y esto es importante. ¿Qué tenemos en común nosotros? Y podríamos decir, somos hijos de Dios. No. Bíblicamente, el ejemplo que recibimos de la iglesia en los comienzos es que tenían en común todas las cosas. Es un ejemplo. Y la palabra se nos ha dejado como ejemplo para nuestras vidas. ¿Qué tienes en común con el que está sentado a tu lado en esta tarde? Vivimos en la misma ciudad. Sí, está genial. Pero ¿qué más tenés en común? Y vengo acá, me congrego en el... Sí, pero ¿qué más tenés en común? Porque es interesante el ejemplo de la iglesia. Y a mí me da cosa llamar la iglesia primitiva, porque cuando pensamos en primitivo es algo como que va a ir mejorando. No, ojalá nosotros fuéramos como ellos. Ellos es el ejemplo de iglesia que tenemos que seguir, tú y yo. No son primitivos nosotros, parece que somos los primitivos y no hemos... Es la primera iglesia allí que se formó y es interesante. Y dice que como resultado, en el versículo 47, el resultado de que la iglesia era lo que tiene que ser, que la iglesia local era lo que tenía que ser, el resultado era, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían sido salvos. ¿Sí? El Señor añadía a la iglesia. Como tú veas, o como tú respondas a esta pregunta, ¿qué significa la iglesia local para ti? Es de gran importancia. No es algo que, voy a ver qué puede significar. Es importante que tú entiendas y sepas qué significa la iglesia local. Porque tú perteneces a la iglesia local si has creído en Cristo Jesús como tu Salvador. Y espero que así sea. Que los que estén aquí presentes sean parte de la iglesia. Porque han creído en Jesús como su Salvador. Y si aún no has creído en Jesús como tu Salvador, estás a tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y pasarás a formar parte, como les pasó aquí a esos 3.000 que se agregaron a la iglesia porque creyeron en Cristo. Quizás tú ames a tu iglesia. Te encanta venir. ¿Sí? Te encanta venir y cantar con tu iglesia local. Te encanta venir y escuchar la predicación. Estás deseando asistir el domingo. Y bueno, y a lo largo de la semana vas pensando, el domingo me voy a congregar. Pero tal vez solo es un lugar donde tú te has acostumbrado a ir. Eres un hijo de Dios, pero llega el domingo, hoy tengo reunión. Y pasa el día y tenemos que salir porque... ¿Sí? ¿Cómo te preparas para venir a la iglesia? Es de gran importancia. Yo siempre, con Valeria, para nosotros es importante congregarnos. Y nos preocupamos
que para algunos podría ser, pero no tiene, pero nos preocupamos en cosas sencillas. Si la corbata que uso combina o con los zapatos, o con el pantalón, o con la camisa. Y si, porque me importa cómo voy a congregarme y cómo voy a ir vestido para estar con mis hermanos. ¿Sí? Ahora este año tenemos varias como familia, varios festejos. El añito de Mateo, cumpleaños de 15 de una sobrina, 50 años de casados de mis suegros, un montón de cosas, ¿no? Entonces muchos ya están pensando para la cumpleaños de 15 el vestido, ¿sí? Pero a veces no solo para la cumpleañera de 15, sino los que van a ir. ¿Y cómo vamos a ir vestidos? ¿Y qué ropa me voy a poner? Y ya empiezo, cuando voy a un casamiento, me preocupo por un montón de cosas, ¿no? ¿Qué ropa voy a usar? ¿Cómo voy a ir? ¿Voy a ir con moñito, con corbata, con corbatín, de tiradores, de saco, sin saco, camisa cuadro, camisa lisa, qué zapato, qué champión o qué? Me preocupo por un montón de cosas. Y a veces vengo a la casa de Dios como que fuera a la playa, como que fuera a la plaza a tomar unos mates. Me preocupo para otras cosas tanto, y me vengo a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores en su casa. ¿Entendemos eso? Porque nosotros decimos, el templo es la casa de Dios. Y voy a la casa de Dios, no es a otro lugar. Y voy a estar reunido con mis hermanos, con un mismo sentir. Y por lo menos que sea agradable a la vista, mi hermano, ¿no? Que no sea chocante como me he visto. Que sino que sea más o menos, ya que no somos muy agraciados en nuestra imagen, que la ropita que usemos más o menos sea de agrado. Y saben que eso es algo que podríamos decir. Y muchos dicen, pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Pero ¿por qué me preocupo para ir a otros lugares? Ir tan bien vestido y a veces para la casa de Dios no. Para encontrarme con mis hermanos, no. ¿Qué significa la iglesia local para ti? ¿Saben? La iglesia local tendría que ocupar un lugar importante en nuestras vidas. Ocupar un lugar de importancia en tu vida y en mi vida. Por lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, y quiero ir allí, Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es interesante, ¿sí? Dios nos rescató, nos salvó, nos puso en la iglesia, nos dio una función como miembros de la iglesia, nos dio dones para que los usemos en la iglesia y nos agregó al cuerpo de Cristo. Pero a mí lo que me sorprende es el final del versículo 5. Y todos miembros los unos de los otros. Yo soy miembro de la iglesia, yo formo parte de la iglesia, pero también soy miembro de mi hermano en Cristo. Y saben, tú necesitas al que está sentado a tu lado, y el que está sentado a tu lado te necesita a ti. Somos necesarios, nos necesitamos los unos a los otros. Y no es una opción, la palabra de Dios nos dice esto. Y nos lo muestra aquí en este versículo. Y tú eres necesario para tu hermano, y tu hermano es necesario para tu vida. Y es interesante porque la palabra de Dios habla de que cuando un miembro se duele, todos los... ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los... ¿Y entendemos esto?
Porque en esta sociedad donde cada uno hace, lo que importa es cada uno, ¿no? Yo soy importante y los demás que revienten. Esto es lo que pasa en la sociedad, realmente, hoy en día. ¿Sí? Vamos por la calle, a alguien le pasa algo o alguien está pasando una necesidad y nadie, ni ahí, que pase necesidad. ¿Entienden? O se cayó, y se cayó, lo miran, hasta a veces nos reímos y seguimos de largo, está, que se cayó, que se levante y que siga caminando. Nuestra sociedad funciona, este mundo funciona de esa manera. Cada cual se arregla como puede y el resto no me importa. La iglesia de Cristo no puede ser así. Porque yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Porque Cristo nos agregó a la iglesia y somos miembros los unos de los otros. Ser cristiano significa estar unido a la iglesia. Porque es necesario en la vida cristiana que estemos unidos a Cristo, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, nos dice Juan capítulo 15. Pero como cristianos no solo tenemos que estar unidos a Cristo, sino que tenemos que estar unidos a la iglesia. Porque necesitamos de nuestra iglesia. Necesitas de tu iglesia local. ¿Entiendes esto? Necesitas de aquel hermano que es difícil de soportar, porque moldea tu carácter. Necesitas de aquel hermano que le cuesta comprender. ¿Por qué? Porque te va a llevar a ti a que lo ayudes en su vida cristiana. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos de aquel hermano que, qué crecimiento que tiene, qué conocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí a comprender de la palabra de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. La palabra de Dios nos enseña, a partir de comprender esto y entender esto, nos enseña que debemos, algo que tendría que ser obvio, ¿no? Que si yo pertenezco a una iglesia local, yo me tengo que congregar en la iglesia local. Estar acá. Y hacer todo lo posible para que cada vez que el templo donde se reúne mi iglesia local, las puertas estén abiertas, hacer todo lo posible para estar. Porque a veces hacemos lo posible y lo imposible para ir a X actividad variada, ¿no? Al que le gusta el fútbol y es fanático, y hay cristianos que les gusta el fútbol y les gusta ir al estadio. Y bueno, está, no tiene nada malo, fue al estadio a mirar un partido. Pero a veces hacen lo posible y lo imposible para estar allí. Pero de repente para venir a la casa de Dios, no, es que fíjate que aquello y lo otro, y empezamos a... ¿Cuánto nos esforzamos o cuánto sacrificamos de nuestros deseos y placeres y lo que nos gusta por poder estar acá? Congregados como iglesia local. Porque es este lugar donde nos tienen para congregarse como iglesia local. Si fuera otro lugar, si fuera abajo de un árbol, en una plaza, también se tendrían que preocupar por estar allí. ¿Te preocupa o vienes porque es que tengo tiempo? Voy. No, pero es que no me da el tiempo. Pero ¿intentaste acomodar las cosas para poder estar? En el primer trabajo así que tuve, trabajo mismo, ¿no? De cumplir 8 horas, todo así, caja, que fue en Pagnific, fue Dios que me puso allí, porque cuando tuve la entrevista, yo me senté, y después de haber trabajado en algunos lugares, haber tenido complicación en cuanto a horarios, me senté, tuve la entrevista, me dijeron todo lo que ellos esperaban del empleado. Cuando terminó, le digo, ¿terminó? Sí, bueno, ahora yo le voy a dar lo que yo necesito. Entonces,
tal horario no puedo trabajar, tal horario no puedo trabajar, tal horario no puedo trabajar, tal día no puedo trabajar, este día puedo trabajar a tal hora, no puedo trabajar. Y después me preguntó, ¿y por qué? Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, tal día tengo instituto, tal día tengo reunión, tal día tengo esta responsabilidad en la iglesia, tal día... Y lo primero que hizo la persona, después me enteré que era la gerenta general de todo el país, la que me estaba haciendo la entrevista, ¿no? Lo primero que me preguntó fue, pero vos todavía no sos empleado y ya nos estás pidiendo exigencias. Y le digo, así como ustedes me piden cosas a mí, yo también les puedo pedir a ustedes. Pero a veces como cristianos es como que no podemos pedir cosas. O no podemos... Porque si es de Dios, estate tranquilo que Dios te va a dar las posibilidades para que tú estés. Y lo que más me sorprendió a mí es que salí de allí y dije, ya está. ¿Quién me van a llamar? Llegué a casa y a la media hora me llaman, mañana necesitamos tener una reunión porque estás contratado. Y entré a trabajar y todos mis compañeros y el encargado me decían, ¿cómo hiciste para conseguir todas estas cosas? Y pedí. Y a veces, como que nosotros mismos para otras cosas sí hacemos un montón de cosas para estar. Pero para estar en la casa de Dios no. O no hacemos ningún sacrificio de repente. Ningún esfuerzo. Y eso habla de qué lugar ocupa la iglesia local en mi vida. Es la evidencia a la respuesta que planteé al comienzo del mensaje. Es la evidencia a la respuesta. Es lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca, ¿no? Pero de la abundancia de tu corazón es también lo que maneja y comanda tus actitudes y tu forma de vivir. ¿Qué significa la iglesia local para ti? Debemos congregarnos. Debes estar en la casa de Dios. Debes estar con tu iglesia. Porque nos dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos. Y aún más, dice que cada día. Qué lindo sería, ¿no? Creo que la mayoría de los que están acá en alguna oportunidad han ido a un campamento, ¿no? ¿No es cierto que es lindo? Y sería lindo, ¿no? Que el campamento no solo durara una semana, que durara un poquitito más. Porque a veces se hace tan corto y los niños... Vinieron 4 niños de Rivera y uno de ellos me decía, yo no quiero volver para casa, me dice. Podemos hablar con Pedro para que sean 3 días más, ¿no? Y le digo, sí, podemos hablar, pero no van a ser, hay que volver para casa. A veces nosotros los más grandes, de repente, como sabemos que empieza tal día, no procuramos tener ese deseo de que siga. Los niños que en su inocencia, ellos dicen, y qué lindo sería poder compartir más tiempo con nuestros hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿qué haces tú para compartir más tiempo con tus hermanos en Cristo? A veces la reunión es en este caso hoy, a las 7. Llego a las 7 y así como terminó me fui para casa. Y yo sé que acá en Montevideo, y justamente charlábamos con el pastor Ovidio, muchos de ustedes no viven acá en el barrio, la mayoría viven más lejos, ¿no? Y yo sé que las distancias son grandes. ¿Por qué viví en Montevideo? Viví 4 años en Montevideo y tenía que hacer 10 kilómetros para ir a mi iglesia. Y a veces lo hacía caminando, a veces lo hacía en bicicleta, y cuando tenía, iba en ómnibus. ¿Sí? Entonces sé lo que es estar lejos, porque también sé lo que es estar al lado. Porque vivía en Rivera, está la casa pastoral, bajaba una escalera y estaba en el templo. Genial, porque es 5 minutitos en el templo, menos. Entonces, sé lo que es vivir cerca y sé lo que es vivir lejos. Porque aún más, yo vivía a 100 kilómetros de mi iglesia local. Porque hubo un tiempo que trabajé en Tacuarembó con mi esposa Valeria,
pero mi iglesia local estaba a 100 kilómetros. Y todos los fines de semana tenía que hacer esos 100 kilómetros para estar en mi iglesia local. Entonces sé lo que capaz que tú dices, pero yo vivo lejos. Sí, hermano. Pero no es cierto que de repente vas a otra actividad de nuevo, que no tiene que ver con la iglesia, y a ti no te importa la hora que llegas a tu casa. No te preocupas. No te preocupas si duermes menos o no. Pero tristemente muchas veces con la iglesia local esa es nuestra actitud. Y yo no sé cómo es, cuál es tu actitud aquí, yo no conozco cómo se manejan ustedes o cómo es cada uno. Pero tristemente muchas veces hay cristianos que llegan un minutito antes de empezar y un minutito después ya se fueron. Y no conocen a los demás hermanos en Cristo. Saben los nombres, pero de repente no saben dónde viven, en qué trabajan, cuáles son las dificultades que pasan. Porque eso también forma parte de tener en común todas las cosas. ¿Qué es la iglesia local para ti? En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 nos habla de que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tengamos cuidado. Y acá no está hablando de que no se congregaban directamente. También habla de aquellos que se empezaron a acostumbrar a cada vez ir menos. Porque saben que somos animales de costumbre, ¿no? Y me empiezo a acostumbrar a que no es necesario que me... Y fue un gran peligro que sucedió luego de la pandemia, ¿no? Como puedo mirar por acá, ¿para qué voy a ir? Y qué peligro, porque Dios nos salvó para que estemos juntos como iglesia local. Cuando tú te agregas a la iglesia local, se espera de ti que tú hacia la iglesia local seas responsable y la ames. ¿Amas a tu iglesia local? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tu pastor? ¿Te preocupas por ellos? ¿Te preocupas por él? ¿Oras cada día por tus hermanos? ¿Oras cada día por tu pastor? ¿Te preocupa cómo va avanzando la obra de Cristo en tu iglesia local? ¿Estás involucrado en todo lo que puedes en tu iglesia local? ¿Le dedicas tiempo a cosas variadas dentro de tu iglesia local? ¿Eres responsable con tu iglesia local? Porque capaz que tú eres responsable en estudios, en trabajo, en distintos lugares. Pero ¿eres responsable acá? Bueno, total, si no voy, va aquel que está. Bueno, total, bueno, puedo faltar hoy porque viste que va fulano. Le aviso y él ocupa mi lugar. Y parece algo natural. Genial que hayan varios que puedan hacer la misma tarea, pero cuando te corresponde a ti, estás allí, eres responsable con tu iglesia local. Cuando tú y yo nos identificamos con la iglesia local, le estamos diciendo a los miembros, le estamos diciendo al pastor que nos estamos comprometiendo con ellos. Lo que se espera, si tú dices que te llega alguien nuevo aquí y dice, no, es que me voy a empezar a congregar. ¿Qué se espera? Que la próxima reunión lo vuelvas a ver, ¿no? Nos pasó allí en Rivera, llegó un muchacho, se preparó, venía de Argentina, hizo instituto bíblico allí, se preparó, había estudiado, no sé qué, llegó a Rivera, dice, no, porque yo vengo a congregarme acá en la iglesia de ustedes. Mirá qué bueno, qué bueno. ¿Está? Eso fue un domingo, ¿no?
Ese domingo conseguí el número de teléfono, está. Al otro domingo no fue. Lo fui a visitar, le mandé mensaje. No, sí, porque yo me voy a congregar con ustedes. Fui, hablé con el pastor, ¿no? Este muchacho, así, le conté cómo era toda la situación. Y agarra el pastor, ya conociendo historial de parte de la familia, del muchacho, dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Nunca se congregó con nosotros. Pero cuando tú dices, esta es mi congregación, pertenezco a esta iglesia, lo que se espera de ti es un compromiso real. ¿Estás comprometido con tu iglesia local? ¿Estás comprometido con tus hermanos y con tu pastor, el cual vela por tu alma? Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que el pastor vela por las almas de los miembros de la iglesia. ¿Estás comprometido realmente? Estar o formar parte de una membresía local es asumir responsabilidades. Y vamos a mirar 3 responsabilidades que tenemos que asumir. Sí, rápidamente. Dice, vamos allí a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera responsabilidad que tú tienes que tener con tu iglesia local. Y saben, porque este verbo amaos nos da la opción de si quieren. Es un mandato de parte de Dios para ti y para mí. Es una orden específica. Amaos los unos a los otros. Con amor fraternal. Y saben, esto habla de lo que Jesús dijo. En una oportunidad estaba Jesús allí haciendo milagros y enseñando, y vino alguien, se acercó y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Alguno recuerda cuál fue la respuesta de Jesús a esto que le dijo esta persona? Mi madre y mis hermanos son aquellos que quieren hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es amor fraternal. Eso es amor fraternal. ¿Cuál es tu familia? Y aunque les duela a mis familiares, mi familia es la iglesia. Esa es mi familia. Los que quieren hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Jesús nos dio su ejemplo. Él no dejó de amar a su madre y a sus hermanos, pero Él allí nos dice quién es su familia. ¿Amas a tu iglesia como a tu familia? ¿Saben? Eso es lo que a mí y a Valeria nos pasa. Para nosotros, cada vez que visitamos una iglesia, es como que de repente no conozco a nadie, pero los conozco de toda la vida. ¿Por qué? Porque son mi familia. Y tendría que ser así en nuestra vida. ¿Amas a tus hermanos con amor fraternal? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta es tu responsabilidad hacia tu iglesia. Debes amar a tus hermanos. Aún aquellos que yo recién hacía referencia, ¿no? Aquellos difíciles de soportar. Aquellos que vemos, llegamos a la casa de Dios y vemos que está aquel hermano, intentamos saludarlo rapidito para que no nos agarre mucho, ¿no? Porque ¡fa! Lo tenés que amar. Aquel que intentás evitar, no lo hagas. Estás pecando delante de Dios. Porque el mandamiento de Dios y tu responsabilidad es que lo debes amar.
Segundo lugar, otra de las responsabilidades que tenemos como iglesia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tu responsabilidad es servir a tus hermanos, ser siervo de tus hermanos. Pero esto es como una cosa lleva a la otra, si prestamos atención a este versículo, porque dice, servíos por amor. Si yo amo a mis hermanos, que es la primera responsabilidad que vimos, que tenemos que tener como miembros de la iglesia local, el resultado va a ser que yo voy a servir a mis hermanos. Y saben que las iglesias están llenas de inservibles, disculpen si ofendo a alguien. Porque esa es la... servíos, ¿no? Sirvo para algo. Y cuando no sirvo para nada, soy un inservible. Ser siervo es porque puedo hacer algo. Y disculpa si es fuerte, pero trae junto la palabra siervo. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué sirves adentro de tu iglesia local? ¿O estás como un adorno? Vinieron unos muchachos de Perú, creo que estuvieron acá visitándoles, ¿no? Se compraron mate. El mate, bombilla, todo, ¿no? Medio kilo de yerba. ¡Fa! Y la muchacha, Andrea, el viernes antes de irse para Perú, le dieron mate y ella probó y la cara de ella fue... Y la respuesta, no, es que yo lo llevo para ponerlo de adorno. Y sí, está bien, para recordar a Uruguay el mate, está. Aquel mate va a estar allí de adorno. No, para juntar polvo, porque cada tanto... ¿Qué hay que hacer? Limpiar, sacarle el polvo. Vos acá en la iglesia local, ¿estás para juntar polvo? ¿Eres un adorno más? ¿Estás ahí para ocupar un lugar en el banco? Cuando yo jugaba al básquetbol, era chico, jugaba al básquetbol. Y para lo que servía para calentar banco. Dejé de ir. Porque claro, iba a los partidos y pasaba todo el tiempo, ¿dónde? Sentadito. Claro, fui a un partido, bien, está todo bien. Fui al segundo partido, cuando fui al tercer partido y pasé todo el tiempo en el banco, que estaba ya, no quiero ir más. Y no fui más. Iba a divertirme durante la semana, pero a los partidos no iba, si no me iban a poner. No era bueno. Y sabes, hay cristianos que son así. Pero Dios cuando te salvó te dio un don. Te agregó a la iglesia como un miembro, con una función específica. Y en Efesios nos habla de ese cuerpo, donde cada miembro ocupa su función específica para ir edificando los unos a los otros. ¿Estás sirviendo? ¿Sirves a tus hermanos en Cristo? ¿Sirves a tu iglesia? Y en tercer lugar, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Dice así, y acá es un elogio de parte de Pablo a la iglesia, ¿no? Y bueno, tendríamos que imitar el ejemplo de esta iglesia. Dice, por lo cual
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, esta iglesia hacía esto. Tercer lugar, estás animando y edificando a los demás hermanos en Cristo, a tu iglesia, a tu familia en Cristo. ¿Eres de los que anima o eres de los que tienen que ser animados? Porque es lindo recibir el ánimo de otros, ¿no? Es lindo que cuando yo estoy pasando por dificultades, venga alguien y me levante, ponga allí su hombro, me dé su brazo y me levante. Yo siempre pienso esto en cuanto a los ancianos. Yo sé que un día voy a llegar a ser un anciano si Dios quiere, y voy a necesitar de un brazo joven que me ayude a subir una escalera. Porque ya mis rodillas están bastante feas. Cuando tenga unos años más me va a costar subir escaleras. Y me preocupan los ancianos de mi congregación. Entonces siempre la preocupación, viene un anciano, ir, acercarse y por lo menos, si hay ancianos que no les gusta que los ayuden, ¿no? Pero hay otros que uno se arrima y permiten ser ayudados. Y a veces hay que ayudarlos mucho porque cuando uno se pone al costado, se afirman. Y cuando se afirman uno tiene que hacer fuercita. Necesitamos hacer eso Pero qué lindo es que lo hagan con nosotros, ¿no? Cuando estamos pasando por problemas, por dificultades. La palabra de Dios dice que vamos a tener aflicciones. Ninguno de nosotros los cristianos estamos libres de las aflicciones porque, yo siempre digo, es una promesa de Dios para nuestras vidas que vamos a sufrir, vamos a pasar momentos en esos valles de sombra y de muerte, vamos a estar. Y vamos a necesitar de quién. ¿Quién es el...? Porque a veces decimos sí, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿quién es el que va a estar allí ayudándome? El buen pastor, ¿no? Está, genial. Pero también está la iglesia. Y la iglesia también me ayuda. Necesito de mi iglesia. Y mi iglesia me necesita. Cuando yo estoy pasando por esos momentos de dificultad, Dios es mi sostén. Pero como Dios nos creó seres sociables, seres humanos que necesitamos a otros seres humanos para vivir, necesitamos de nuestra iglesia que nos anime, que nos aliente, que nos dé una mano, que nos dé el sostén. Porque Dios usa la iglesia para sostener a los cristianos. Es un instrumento real. ¿Y tú eres ese instrumento para otros? ¿Eres de ánimo para otros? ¿Eres de edificación para otros? ¿Alguien está medio ahí desviado? Y no, el pastor que hable con esa persona. ¿Alguien no está rumbeando muy bien? Sí, el pastor que... Pero tú también tienes esa responsabilidad de exhortar, de llamar la atención. Y eso también es edificar a otros. A veces pensamos que el único constructor acá en la iglesia es el pastor, pobre. Tiene que hacer la mezcla, cargar la mezcla, llevar los ladrillos, todo, armar los andamios y seguir para arriba, ¿no? Y si le falta mezcla, bajar la escalera, cargar el balde con mezcla, llevar el balde con mezcla, poner y seguir. Tú y yo también tenemos esa tarea. ¿Lo estás haciendo? Viene un hermano nuevo. Te arrimas para empezar a tener, llámalo como quieras, discipulado, tiempo de lectura, visitarlo, orar juntos, llámalo como tú quieras. ¿Te animas a ese nuevo hermano para edificarlo? Y capaz que tú dices, pero yo necesito, pero lo poco que tú sabes, la poca sabiduría de repente que te dio Dios, porque la realidad es que todos sabemos poco. Porque como decía el filósofo, solo sé que no sé nada. Porque hay mucho por aprender. ¿Eres de edificación para tu iglesia? No necesitamos los unos a los otros, hermanos.
Tu iglesia local te necesita. Y tú necesitas a tu iglesia local. Pero todo empieza en qué significa la iglesia local para ti. ¿Es un lugar como el supermercado donde vas a buscar las ofertas? Donde vas y agarras lo que necesitas y regresas para tu casa. Porque a veces la iglesia local es así, ¿no? Me siento, escucho de lo que el pastor predica, agarro lo que a mí me conviene o lo que a mí me gusta y me voy para casa. Y a la otra reunión voy, agarro lo que... Y allá voy yendo. ¿Sabes? Tu iglesia local te necesita y tú necesitas a tu iglesia local. Nos necesitamos los unos a los otros. No somos seres independientes. Somos dependientes. Y como cristianos, como hijos de Dios, somos dependientes de nuestro Padre Celestial y somos dependientes de nuestra iglesia local, la cual le pertenece a nuestro Padre Celestial. No somos independientes. Entendamos esto. Y que en esta tarde tú puedas contestar esta pregunta y examinar tu vida y tu relación con tu iglesia local. ¿Qué significa la iglesia Emanuel para ti? ¿Qué significa? ¿Qué lugar ocupa la iglesia Emanuel para ti? Y bueno, que realmente tú puedas aplicar estas tres responsabilidades. Podríamos mirar muchas más, pero aunque sea estas tres, empieces amando a tus hermanos, empieces sirviendo a tus hermanos y empieces animando y edificando a tus hermanos. Y después Dios va a ir a empezar a añadir las demás cosas que tienen que estar en tu vida en cuanto a tu relación con tu iglesia local. Dios esté tratando con nosotros. Tú formas parte de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Habla de cómo estás tú. Que Dios pueda tratar con nuestros corazones. Y así como Cristo dio su vida por la iglesia, tú y yo podamos amar a nuestra iglesia de tal forma que si tenemos que dejar y hacer sacrificios por nuestra iglesia, lo hagamos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dio su ejemplo para que lo sigamos.